Así que hemos alabado el nombre de nuestro Dios, hemos exaltado su nombre. Ahora es tiempo de oír la palabra de nuestro Dios y seguramente Dios tiene un plan, tiene un mensaje para nosotros en este día. Y continuando con la serie de Hechos, en que acabamos de comenzar el libro de los Hechos, hermanos, y ahorita vamos a ver el capítulo 2, verso 1 al 13. Hechos, capítulo 2, verso 1 al 13. Yo dividí este pasaje en dos partes. Así que el tema es: el Espíritu Santo nos da el poder de proclamar a Cristo. Si usted tiene su Biblia, por favor pónganse de pie. Vamos a leer, síganme con su vista, por favor. Vamos a leer este pasaje. Hechos, capítulo 2, verso 1 al 13. La palabra de nuestro Dios dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego apareció unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión estaban judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablar por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, y visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos, diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Vamos a orar. Mi Dios, hemos alabado tu santo nombre, te hemos exaltado a ti, Señor, y ahora queremos rogarte humildemente que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, mi Señor, y que tu siervo, tu esclavo, sea un esclavo útil para transmitir tu mensaje, mi Señor. Padre, que la palabra que hemos leído hable, Señor, haga mella en nuestra vida, Señor. Padre, que seamos confrontados, Señor, también y alimentados con tu palabra. Dios, gracias porque nos das el privilegio de estar juntos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Y como hemos visto, el libro de los Hechos tiene un propósito, y el propósito de este libro es presentar un informe preciso, ¿sí?, del comienzo y crecimiento de la iglesia. Eso es lo que es el libro de los Hechos. Pero también tienen un autor. El autor era Lucas, un médico no judío, una persona capacitada en la ciencia. No era cualquier persona, era una persona, un doctor, ¿sí?, un médico. ¿Sí? Tiene un destinatario, y ese destinatario pues es Teófilo. ¿Sí? El Evangelio de Lucas, ¿sí?, también había hablado, ¿sí?, a Teófilo, le había mandado. En la última parte de Lucas se menciona a Teófilo. Esta es la segunda vez que se menciona a Teófilo. Y tiene un texto lema, tiene un texto básico en este libro, y es el capítulo 1, verso 8, que dice:
pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Ese es el propósito del libro. Así que, pensando en todo esto, hermanos, usted y yo necesitamos poner atención como iglesia nueva, necesitamos poner atención en lo que la iglesia primitiva comenzó, cómo comenzó, cuáles fueron sus inicios, cómo enfrentó los desafíos, los problemas, las aflicciones, las persecuciones, ¿sí? Cómo enfrentó todo eso, cómo creció y se fortaleció. Básicamente, hermanos, y vean, no está descubriendo el hilo negro, no, inventando el hilo negro, no, ya está en la palabra. Nos hace falta recordar a nosotros esa palabra, ¿sí? Y que cada día nosotros podamos poner en práctica lo que Dios ha estado obrando desde que el día del Pentecostés se realizó el advenimiento del Espíritu Santo. Así que, usted y yo sabemos, hermanos, que vivimos en tiempos donde es tan fácil comunicarse. Ya no es un obstáculo la distancia ni aún el tiempo. Podemos comunicarnos. Si usted llama a alguna persona, tal vez no le conteste, pero le puede dejar un mensaje, le puede mandar un mensaje de voz, ¿verdad? Puede hacer muchas cosas, un mensaje de texto, puede hacer muchas cosas. Hoy en día, puede hacer una videollamada, sí, puede hacer tantas cosas. Recuerdo que cuando era joven, para poder comunicarme con mi esposa, cuando viajaba, tenía que hacerlo o por cartas, o por telegrama, y si había alguna oportunidad, por teléfono. Sí, a veces estaba en la selva y no podía comunicarme con mi esposa y tenía que mandar un telegrama o algo así. Muchas veces eso nos pasó. Creo que mi esposa se acuerda de eso y algunos de ustedes han vivido eso también. Sí, pero en cambio hoy en día vemos que la comunicación es tan fácil. Y el comunicarnos, hasta el comunicarnos en otro idioma. Hoy tenemos tantos. Ahora la tecnología, ¿sí? Ahora ya vemos ¿cómo dice? La artificial, ¿sí? La inteligencia artificial, se me cruzó el español y el inglés y no sabía qué decir, imagínense. Sí, la inteligencia artificial, sí, puede hacer lo que sea. Sí, puede ser muchas cosas. Creo que la pandemia nos trajo muchas cosas muy difíciles que enfrentamos. Pero por otro lado, trajo que podamos hacer un avance muy alto, muy grande en las comunicaciones. Hoy en día podemos llegar a muchas personas en todas partes del mundo. Hoy día tal vez pueden ver un video que estamos exponiendo la Escritura, van a poder verlo muchas personas, sí, en muchas partes del mundo, sí, y eso sucede, es muy común ahora, pero esto no es una buena noticia para muchos, hermanos, porque por un lado se ha experimentado experimentado una falta de relaciones interpersonales. Ha cambiado todo eso. Hoy en día ya no vemos a personas sentados, ¿sí? Hablando el uno al otro. Hoy vemos y los jóvenes o aún los adultos, ¿sí? Se sientan y están usando su celular, su comunicación, ¿sí? Hoy vemos tristemente que ya no necesitan sentarse y hablar. Ya no es eso. En la calle donde yo vivo, solamente un grupo pequeño de niños juega allí en las tardes y eso para mí ha sido una bendición verlos ahora. Hace algunos años no veíamos a los niños, pero últimamente están cambiando nuevamente y están regresando. Pero esa no es la mayoría, hermanos. La mayoría de niños, la mayoría de jóvenes ya no tiene eso. Tanto ha cambiado las reglas de la familia o los principios, que hoy en día en Japón, escuche esto, en Japón, ¿sí? El nivel de nacimientos, sí, de niños es mucho menor que el nivel de nacimientos de perros. Sí. Hoy en día Japón quiere más perros que niños. Quiere más mascotas que niños. ¿Por qué? Porque no tienen miedo a esto.
tienen miedo a tener que enfrentar una vida. Tienen miedo a todo esto, no saben cómo hacerlo. Hoy en día vemos que aquí en Canadá, en Calgary, ¿cuántas veces vemos que hay parques para perros? Parques para perros. Y los niños muchas veces ni siquiera están en el parque, solamente los perros. Encontramos parejas que están con sus perros y no tengo nada con los perros, me gustan los perros. Pero cuando quitamos los principios de Dios y ponemos a la mascota por encima de todo, tenemos un problema. Un problema. Las relaciones están cambiando, el mundo está cambiando. Los principios de cómo llevar una vida de acuerdo con el propósito de Dios han cambiado. La gente quiere cambios, Dentro de la iglesia, algunos grupos religiosos que se llaman iglesias han querido cambiar también todo el mensaje y la vida de la iglesia para, según ellos, que sea más atractivo y más actual. Hoy vemos iglesias con este eslogan, sí, una iglesia que no quiere ser iglesia, una iglesia que es para gente que no quiere la iglesia, cosas así. Pero la iglesia fue diseñada para eso. La iglesia es la iglesia de Cristo. Es una contradicción completa esto. La iglesia es la iglesia de Cristo y no podemos ponerle florecitas a nada de eso, ni quitarle. No podemos desdibujar el diseño de Dios de ninguna manera. Algunos tratan de abusar. Hoy vemos que el hombre trata de atraer más personas más que Dios. Y prueban eso. Mira, yo tengo tantos seguidores. Sí, son seguidores. Vienen a nuestras reuniones, me ven por el internet y todo. Sí, eso implica que sí, soy un hombre o una mujer de Dios y tengo todo esto. ¿Y quién dijo eso? Algunos tratan de abusar, hermanos, entre comillas, de la gente usando el Espíritu Santo. Usando el Espíritu Santo. Abusan, sí, sacándoles dinero, abusan, controlando a la gente. Oye, tienen todo eso. Lo cierto es que, hermanos, la Escritura es tan clara que el cumplimiento de la promesa del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Los discípulos recibieron el poder para la salvación, dándoles la capacidad, hermanos, de hablar la palabra en diferentes idiomas y compartir la buena noticia, y dio como resultado arrepentimiento y conversión. Es el Espíritu de Dios el que convence. Es el Espíritu de Dios que transforma las vidas. No es el hombre, no es la iglesia. Es el Espíritu de Dios que hace el trabajo. No somos nosotros, hermanos. Así que yo quiero que pongan en su corazón esto. El Espíritu Santo nos da la capacidad de hablar la buena noticia a toda persona sin hacer diferencias. Como el mundo no lo puede entender, se burla. Pero el Evangelio es poderoso para salvar al más vil pecador, al más vil pecador. No es el hombre el que convence, el Espíritu Santo. Así que durante este tiempo que vamos a estar hablando acerca del libro de los Hechos, vamos a ver cómo la persona del Espíritu Santo trabaja en la vida del hombre convertido y de aquellos que también son tocados por medio de él. Así que vamos a ver el contexto de este pasaje que acabamos de leer y comprender un poco más acerca de cómo debe de ser los discípulos de Cristo. Amados, Dios no nos hizo para ser seguidores. Dios no llamó a la iglesia para ser seguidores. No, Dios llamó a la iglesia para ser discípulos de Cristo. Y esa es mi oración, y ese es mi corazón, que sean discípulos de Cristo, que no sean seguidores, sino que paguen el precio de caminar con Cristo, de vivir una vida en santidad, una vida comprometida con la obra de Dios, con el Evangelio. Tenemos necesidades. El hermano Oscar nos hablaba de eso. Tenemos necesidades y todo. Pero la mayor necesidad que el hombre puede tener es la salvación, es la relación con Dios. Y no se nos puede olvidar, hermanos. Usted no vino aquí solamente para hacer dinero, para vivir en comodidad. No, usted vino aquí para proclamar el Evangelio. Yo lo he entendido, yo lo creo, y yo creo que es eso.
En mi corazón y mi oración es que día a día usted y yo paguemos el precio, doblando nuestras rodillas, pagando el precio de seguir a Cristo, de proclamando la buena noticia. No podemos sentarnos y dormirnos en nuestros laureles. No podemos hacerlo. La gente se está muriendo sin Cristo. Y usted lo trajo aquí, Dios, desde un país lejano a este lugar con propósitos grandes. Los discípulos eran un círculo íntimo del Señor Jesús, pero muchas personas más lo seguían, hermanos, muchas más. Continuamente durante el ministerio del Señor eran muchos fieles a Él y lo amaban en gran manera. Pero los apóstoles tenían un lugar específico, los discípulos tenían un lugar específico y pagaban y murieron proclamando el Evangelio. Cuando Judas traicionó al Señor, sí tuvieron que buscar entre los seguidores, buscar otra persona, sí, que ocupara el lugar de Judas, que reemplazara a Judas. Para esto delinearon el criterio específico y así elegir un sucesor. Hermanos, es importante que cada uno de nosotros, cuando tenemos un ministerio, ya sea pequeño o grande, no lo menospreciemos. Y siempre tratamos de compartir y de comprometernos, con ese ministerio. Todo es importante. Y ellos buscaron entre los hombres que estaban allí alrededor, ¿sí?, quién estaba listo para ocupar ese lugar. Este proceso es un buen ejemplo para cuando hay que tomar decisiones importantes. Algo que yo intento hacer es que no darle el ministerio a cualquier hijo de vecino, hermanos. Yo veo cómo está ese hombre, esa mujer comprometido con la obra de Dios, trabajando, pagando el precio. Debe ser un criterio que concuerde con la Biblia. Así que debemos examinar atentamente y con sabiduría, con la dirección de Dios, con la palabra de Dios, sí, para tomar una decisión. ¿Qué decisiones está tomando usted en su vida? ¿Qué decisiones está tomando con el ministerio, con la iglesia? ¿Qué decisión está tomando? La gente en ese tiempo estaba familiarizada con muchos acontecimientos que se nombran en el pasaje, como el día del Pentecostés, donde tenían una celebración sobre la cosecha, sí, que se efectuaba 50 días después de la Pascua. Recuerden, la Pascua fue el sacrificio del Señor Jesús. 50 días después venía el día de la cosecha, el Pentecostés. Y esto nos da como una ilustración de lo que fue la predicación de Pedro. Cuando el día del Pentecostés, Pedro, sus primeros frutos fueron 3,000 personas. Los judíos de diferentes naciones estaban reunidos en Jerusalén para celebrar la festividad. Y eso Dios lo usó a Pedro y usó todo esto. Dios tenía un plan, hermanos, un plan. Él sabía que iba a morir en Pascua, él sabía que el Espíritu Santo iba a venir en Pentecostés, él sabía cómo Dios iba a usar a Pedro y a transmitir el mensaje. Y cuando venían personas de todo el mundo conocido en ese momento, sí, se levantó Pedro y los discípulos y hablaron en su lengua materna. Imagínense. Esto ayudó a que Pedro pudiera predicar a diferentes personas de diferentes naciones. Y esto nos lleva a nosotros, hermanos. Somos de muchos países diferentes aquí y en esta ciudad. Y somos latinos, pero tenemos diversidad de cultura. Y eso nos lleva a nosotros a que Dios nos trajo aquí, a Ivea, a proclamar su nombre. Recuerde de dónde Dios le ha sacado. Recuerde de dónde Dios nos ha llamado. Otra de las cosas culturales que nos lleva a entender en el pasaje es la unión que tenían los discípulos. Comían juntos, compartían las cosas y oraban. Hacían esto. Y entre más se reunían y comían y compartían las cosas en común, sí, y oraban juntos, Dios añadía más a la iglesia. Dios añadía. Esto ayudó a fortalecimiento de la iglesia y el poder compartir el evangelio eficazmente, hermanos, eficazmente.
Amados, todo empieza creyéndole a Dios, todo empieza comprometiéndose con Dios, todo empieza trabajando hombro a hombro como iglesia, como hermanos en la fe, todo empieza con eso. Dios no nos llamó para estar en la montaña solos allá, no. Dios nos llamó para vivir en comunidad, para que esta iglesia sea diferente, sea una iglesia que sea la luz en medio de las tinieblas, que sea la vida, que proclame la vida en medio de tanta muerte. Porque Canadá es un país de muerte, hermanos. Canadá promueve la muerte, el aborto, la eutanasia. Promueve la muerte de las familias. Así que déjenme compartir con usted un punto en este día. Y el primer punto es, por el Espíritu Santo tenemos la capacidad de llegar a toda clase de personas. Versículo 1 y 2 dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa de donde estaban sentados. Imagínense lo que pasó allí. Sí, se sacudió completamente. El Señor cumplió la promesa, hermanos. Él cumplió lo que había dicho. Y cada promesa que Él ha dicho se va a cumplir, hermanos. Se va a cumplir. Dios nos ha llamado, sí, y se va a cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Amados, Juan había dicho en Juan, en Hechos 1:5, Juan bautizaba con agua, pero en unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dios cumplió eso. No dejó a sus discípulos huérfanos, desamparados. No los dejó solos. Él envió al Consolador, el cual estaría con ellos y está con nosotros, hermanos. Este fue el acontecimiento esperado por sus discípulos. Es un acontecimiento importante. La llegada del Espíritu Santo no fue algo que pasó desapercibido, sino que todo lo contrario, se cimbró el lugar. Sí, y el poder del Espíritu se manifestó. Amados, si eso sucedió en el libro de los Hechos, ¿cuánto más puede pasar con nosotros también? Amados, tenemos la oportunidad de llegar a las personas. Tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. No deje que las cosas de este mundo opaquen ese llamado. Dios manifestó su presencia en estos creyentes de una manera espectacular. Con un sonido y un viento rugiente, con un fuego, sí, con su Espíritu Santo. Y eso mismo sucede en nosotros. No se nos puede olvidar cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios ha tocado nuestra vida, cómo Dios ha tocado nuestro corazón. Si yo volteara atrás a ver mi pasado, yo no debería estar aquí. Pero Dios fue bueno conmigo. Y Dios me salvó. No se nos puede olvidar eso. No se nos puede olvidar que tenemos el Evangelio, la buena noticia, y es poderosa. Y tenemos que compartirlo. No podemos olvidarlo. Versículo 3, escuchen lo que dice el versículo 3. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. La llegada del Espíritu Santo les dio el poder a los discípulos de predicar el Evangelio en diferentes personas, en sus propios idiomas. Y esto lo podemos hacer nosotros también. No hay excusa hoy, hermanos. No hay excusa de no compartir el Evangelio. Usted a veces he escuchado a personas que dicen, es que yo no sé cómo hacerlo. Y es que me da pena. ¿Acaso mi Señor le dio pena cuando murió por usted en la cruz? ¿Acaso se avergonzó al morir por usted y salvarlo? Esto fue el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista.
Esto fue el cumplimiento de que iban a ser bautizados con fuego. Y hoy tenemos a iglesias que dicen, es que tiene fuego y que cae fuego. Y han malinterpretado esto, hermanos. El profeta Joel menciona en el capítulo 2, verso 28 al 29, entonces después de hacer todas estas cosas, dice, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y en esos días derramaré el espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Estos son los días donde podemos ver y actuar a Dios. Tal vez usted quiera o espere que Dios sea revelado de esa manera, como fue en el día del Pentecostés. Hoy hay iglesias que dicen, venga por su milagro, y van a ser sacudidos y todo eso. Pero ya pasó eso, hermano. Ya se manifestó. Ya somos el resultado de eso. Sigamos adelante. Dios puede obrar en su vida en hechos espectaculares, yo no lo niego, pero mediante susurros, momentos suaves, puede hacerlo también. Y lo hace. Sea paciente, hermanos, y preste atención en lo que Dios está haciendo. Sea paciente. Estoy seguro de que Dios nos trajo aquí para cumplir ese propósito. Y vea, Iglesia Bautista el Alfarero, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Necesitamos levantar nuestra cabeza. Necesitamos ir adelante. Necesitamos proclamar a Cristo. Necesitamos predicar el Evangelio a la gente que está muriendo sin Cristo. Necesitamos hacerlo. Es tiempo de hacerlo. La gente no va a llegar abriendo las puertas. No va a llegar en eso. Él nos llamó a nosotros. Él cuenta con nuestra vida para hacerlo. Por lo tanto, hermanos, si usted dice, es que yo no tengo la capacidad, el Espíritu Santo nos da la capacidad de hablar la buena noticia a toda persona sin hacer diferencias. Como el mundo no lo puede entender, se burla. Pero el Evangelio es poderoso para salvar al más vil pecador. ¿Sabe, hermano? Servía en el ejército y cada día cuando estaba en operaciones, doblaba mi rodilla y oraba por mi equipo. Todos los días. Y cuando el centinela me llamaba para empezar el día, él me encontraba orando por mi equipo. Muchos perdieron la vida allí. Y yo debería de ser uno de ellos. Pero Dios me apartó para Él. Estoy en deuda con Dios. ¿Está usted en deuda con Dios? ¿De dónde Dios le ha llamado? Dios tuvo misericordia y le llamó. Y lo llamó para hacer grandes cosas. No para ser milagreros, hermanos. Milagreros hay muchos. Para proclamar el nombre de Cristo, la buena noticia. Qué alto honor tenemos. Deberíamos estar nosotros en otro lugar. Pero Dios nos llamó para hacerlo. Dios cuenta con nosotros. No menospreciemos el nombre de Dios. Versículo 5 al 11 dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene,
visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. La gente necesita escuchar el Evangelio. La gente necesita escuchar el Evangelio, porque si no pasa eso, hermano, la gente está buscando otras cosas. La gente está buscando el mundo. Y el mundo está echando la casa por la ventana, hermano. Cada vez vemos más espectáculos, cada vez vemos más cosas y cada vez vemos más y más. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Si tenemos el poder de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dios es tan personal que aquí muestra cómo se preocupa por las personas para que escuchen el mensaje, para que escuchen el Evangelio y que ninguno tenga pretexto. Él quiere que todos se salven, que nadie venga a la condenación. Este Dios mismo es el que nos guía y que vive en nosotros y que nos debe mover a nosotros cada día. Ese plan de Dios cuenta, dentro de ese plan de Dios usted y yo estamos, hermanos. Y cada persona que tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio, así que debemos ser usados por Él mismo para llegar a las diferentes personas, aún en diferentes idiomas o culturas. Cada día tengo la oportunidad de hablarle a la gente del Evangelio. Y voy en mi autobús y a veces me toca una nueva enfermera y le hablo del Evangelio. No puedo dejar de hablar de Cristo. Es mi identidad. Usted no puede dejar de hablar. Dios hace que cada creyente, ¿sí?, lo pone como si fuera, si usted está trabajando limpiando alfombras, y usted está trabajando en la construcción, y usted está trabajando en el aeropuerto, y usted está trabajando en qué sé yo, en IT, usted está trabajando en todo lo que sea, está trabajando en el autobús. Dios lo puso allí, pero usted no es ese trabajador. Usted no es un trabajador en la construcción, usted es un hijo de Dios. Usted es un discípulo de Cristo. Usted tiene identidad en eso. Y usted solamente, Dios lo disfrazó así para proclamar a Cristo. Proclamarlo a Él. El plan de Dios es que las personas tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Escuchar. Yo no me imagino ir delante de mi Señor. Algún día estaré con Él y imagínese que diga, ¿qué hiciste con el Evangelio? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Oh, bueno, es que no tuve tiempo, estuve muy ocupado, estuve haciendo esto, estuve haciendo lo otro y no pude hacerlo. ¿Habrá una justificación? ¿Habrá algo que nos justifique? Por eso, es porque Ivea, Dios lo puso aquí en este lugar, para que en nuestro idioma podamos conocer más de Dios. El 5% de la población de Calgary es latina, 5%. 5%, hermanos. Son miles de personas. Si es 1.7 millones de personas en Calgary, 5% somos latinos. Amados, ¿y cuántos tenemos la oportunidad de hacerlo? ¿Cuánto queremos hacerlo? Cuando voy a las tiendas, mi esposa está enfocada en comprar las cosas que necesitamos y yo estoy escuchando. Si hay alguien habla español por allí y yo trato de meterme en la conversación y saludar y buscar la manera de cómo llegar a la gente. A veces es complicado porque a veces solamente son mujeres o qué sé yo. Intento ser lo más ordenado, yo decía otra palabra, ¿sí? Para que no vayan a malinterpretar las cosas.
para cumplir la orden del Señor expresada en la Gran Comisión en Mateo 28, 16 y 20 al 20, Dios nos dio el Espíritu Santo que nos usa, hermanos. No se nos puede olvidar. La salvación que Cristo ofrece no está limitada en ninguna raza o ningún grupo en particular. Es para todas las personas, sin importar su nacionalidad. Tal vez usted no pueda entender cómo conviven diferentes nacionalidades, ¿sí? Cómo conviven los sudamericanos, centroamericanos o norteamericanos. Tal vez somos latinos y tenemos muchas cosas en común, pero hay muchas cosas diferentes. Pero lo que nos debe unir siempre es el Evangelio, es el amor por Cristo, es el amor por su palabra, es el compromiso que tenemos con la obra de Dios. Eso es lo que nos debe unir, y eso nos lleva a caminar juntos, hombro con hombro, y a trabajar juntos como la iglesia primitiva. Oraban, comían, y tenían todo en común, y la gente venía a los pies de Cristo. Mi oración es que Ivea sea conocida porque nos amamos, porque amamos a Dios, porque amamos la obra. Esto lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a decir. Hermanos, necesitamos hacerlo. Las personas, si se sorprendieron a escuchar a los apóstoles hablar su idioma, y nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad para hacerlo. Por lo tanto, no debemos sorprendernos cuando Dios lleva a cabo todo tipo de milagros para difundir el Evangelio y utilizar muchos idiomas para llamar a las personas al arrepentimiento. No importa cuál sea su raza, color o idioma, Dios le habla, Dios le está hablando. Dios está hablando a su vida. Usted tal vez dice, es que yo no. Una vez una hermana me dijo, pastor, es que Dios no me habló hoy en el sermón. No. Ponga atención, hermana, porque yo creo que sí le habló. Y a veces estamos tan metidos en otras cosas que Dios está hablando en nuestra vida. ¿Lo está escuchando? ¿Está escuchando lo que Dios está diciendo? El Espíritu Santo nos ha dado la capacidad, hermanos, de hablar la buena noticia a toda persona, sin hacer diferencia. Como el mundo no lo puede entender, se burla de nosotros, nos creen fanáticos, religiosos. Pero el Evangelio es poderoso para salvar al más vil pecador, de los cuales yo soy el primero. Si usted es un discípulo de Cristo, ya tiene el poder de compartir la buena noticia. A diferentes idiomas, en diferentes culturas, ya puede hacerlo. No podemos quedarnos callados. Especialmente en este lugar, con esta diversidad de culturas y de idiomas tan grande. Dios nos trajo aquí para proclamar el Evangelio. No se nos olvide. No se nos olvide que Dios nos trajo aquí para eso. No para vivir cómodamente. No es para eso. Sus planes son mucho mejores y mayores que los de nosotros. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos sentados solamente. Algunas veces pensamos que no podemos hacerlo, pero si consideramos quién es Dios, si sabemos de verdad quién es Dios, si tenemos una relación con Él, su Espíritu Santo está en nosotros, Dios nos ha dado la encomienda y la capacidad de compartirlo. Qué privilegio tan grande, hermanos. He tenido la oportunidad de compartir el Evangelio a muchas personas de todo tipo de social, cultura, de todo tipo. Y no hay mayor bendición que ver a una persona arrepentida y convertida al Evangelio. Es la mayor satisfacción que puede haber. Cuando las personas se dieron cuenta de que algo sobrenatural estaba pasando en el libro de los Hechos, necesitaban una explicación. Una explicación. Versículo 12, fíjense lo que dice. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Y se preguntaban unos a otros. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué está pasando? Cuando comparto el Evangelio, la gente yo no empiezo a decir, oye, es que soy pastor. Es lo último que diría.
Yo no quiero que vean en mí quién soy yo. Yo quiero que vean en mí quién es Cristo. Yo quiero que vean a Cristo en mi vida. Y que puedan decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que estás actuando de esta manera? ¿Cómo actúa usted con los demás? ¿De verdad se dan cuenta que es diferente? La gente se voltea a ver, ¿cómo que eres latino y sabes de Biblia? ¿O cómo es que vives de esta manera? Cuando hablo con las personas y cuando ninguna palabra obscena sale de mi boca, dicen, ¿tú no sabes groserías? Me han dicho en inglés. Sí, pero yo no me voy a rebajar a hablarlas. El idioma es tan rico para decir malas palabras. Tienen que ver en nosotros la diferencia. ¿Qué está pasando? Decían ellos. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Lo ven a usted como diferente? ¿Lo ven a usted diferente en su vida? Ayer mi hijo y yo fuimos al Autopartes a buscar unas cosas y de repente oigo a dos personas atrás de nosotros hablar español y me volteo. Claro, esta es la oportunidad, ¿verdad? Me volteo y resulta de que una persona que estaba allí, yo lo conocía, ¿sí? Y lo saludo y se me queda viendo y dice, es usted, pastor. Pero yo había oído que estaban diciendo tantas groserías como podían, ¿no? Y yo, ¿es usted, pastor? Sí. Y se quedó así como le vinieron los colores y todo, y de repente le dice al otro, él es el pastor Antonio, dice, él nos casó, y yo no me acordaba de eso, él nos casó, y yo dije, y ya ni debería de decir esto, ¿no? Qué vergüenza de esto. Pero él estaba avergonzado por cómo se conducía. Le dije, hermano, ¿usted sigue en la iglesia? ¿Sigue llegando, creciendo en la iglesia? Dice, sí, voy a tal iglesia. Sí, qué bueno. Digo, siga creciendo, hermano. Siga creciendo en el Señor. No se olvide quién es. Sí. Y trataba de cambiar la conversación y yo lo llevaba a lo mismo. Cuando nos tocó a nosotros pasar a que nos atendieran y él lo tocó en otro lado. Y de repente llegó conmigo ya para terminar y me dijo, pastor, solamente me quiero despedir, a ver cuándo vengo a visitar a su iglesia. Le digo, sí, hermano, cuando usted quiera, con gusto. Y le volví a decir, hermano, no se olvide quién es usted. Usted no es cualquier persona, usted es un hijo de Dios. Viva como hijo de Dios. Y se fue. Amados, cada día la gente ve en nosotros si somos o no somos. Podemos ser hijos de Dios aquí y aparentar hijos de Dios, levantando nuestras manos, cantando y amando a nuestros hermanos, pero salimos y tal parece que somos otros. Esto nos debe motivar, sí, como lo hizo Pedro. Pedro, cuando la segunda parte, el próximo domingo vamos a ver sobre eso, pero Pedro se levanta y dice, no están ni borrachos, les voy a decir qué está pasando. Un Pedro que era a veces tímido, pero también era, sí, arrebatado. Ese Pedro que negó al Señor 3 veces se levantó, sí, no se levantó en sus fuerzas, sino se levantó en el Espíritu. Él dijo lo que estaba pasando. Él dijo quién era Cristo y citó la Escritura y habló el Evangelio. Iglesia, yo creo que algo sobrenatural está comenzando aquí. Parece que no sucede nada. Pero no estoy hablando de milagros, ni de sanidades, ni de mucho menos de dinero, sino estoy hablando de milagros de conversión a Cristo. Milagros de qué sirve la sal si ha perdido su sabor. ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Somos la sal y la luz. Amados, sí somos eso.
Y necesitamos portarnos a esa altura. Hoy en día tenemos la oportunidad de impactar a los demás. Así que necesitamos tener esa esperanza y comprometernos con esa esperanza. Como creyentes, hermanos, tenemos una marca diferente. Somos hijos de Dios. Así que, ¿cómo está usted su vida? ¿Está marcando la diferencia en su vida con los demás? Hay evidencia sobrenatural que la gente le pregunta a usted, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué su vida actúa de esta manera? ¿Cuáles son sus principios? ¿Se ha preparado para compartir la buena noticia? ¿Está listo para hacerlo? Versículo 13, fíjese lo que dice versículo 13. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos, diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Se burlaban. La humanidad caída no puede entender lo que pasa con nosotros, con la iglesia. A veces nos tachan de ignorantes, de religiosos o de fanáticos. Que nos tachen de todo, menos de tener dos caras, de ser hipócritas. O somos o no somos, pero no somos dos caras. Nos pueden tachar de fanáticos, y qué bueno que lo digan. No lo somos. Si somos fanáticos de Cristo. Si somos religiosos, adoramos al que vive. Pero no damos dos caras. Nosotros lo tenemos, lo entendemos bien, así que no le importe lo que la gente diga o haga o se burle, sea fiel a Dios porque Él está con nosotros. Sea fiel a Dios, sea fiel a nuestro Dios. Fíjese lo que, para terminar, el Espíritu Santo nos da la capacidad de hablar la buena noticia a toda persona sin hacer diferencia. Como el mundo no lo puede entender, se burlan, pero el Evangelio es poderoso para salvar al más vil pecador. Amados, esos somos nosotros. No tenemos nada de diferente con la iglesia que comenzó, la iglesia primitiva. No tenemos nada de diferente. Tenemos el mismo Dios. Y bueno, si hubiéramos algo diferente es que tenemos toda la Escritura completa y ellos no. Así que comprometamos con eso. Salga de este lugar pensando en esto. ¿Cuántas personas puede hablar esta semana de la buena noticia? ¿Cuántas personas puede usted invitar y hacer todo lo posible por venir el próximo domingo? Haga todo lo importante, todo lo que pueda hacer para que vengan nuevas personas a los pies de Cristo. Porque el tiempo se acerca. El tiempo está cerca y vendrán tiempos difíciles, hermanos. Y vendrán tiempos difíciles para la iglesia, donde no tendremos la oportunidad de congregarnos. Y tener la Biblia en nuestra mano será un delito. Y compartir el Evangelio será un delito. Aunque aquí en Calgary ya está en ese asunto. No esperemos a que Dios nos llame a cuentas y que nos diga dónde están los talentos y dones que yo te he dado y el llamado que te he dado y el evangelio que he puesto en tus manos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?